Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con ustedes para nuestro programa ya conocido de Verdades Divinas. Y pues vamos a comenzar. ¿Sí, Alejandro? Perfecto. Dice Lulú, purgatorio será muy extenso, que se durará mucho la purificación. Bueno, el purgatorio va de acuerdo a lo que necesitemos purificar de nosotros. Ahora sabemos que necesitamos irnos quitando todo lo que llevamos de actos humanos y de rehacer esos actos humanos por actos de amor hacia la divinidad. ¿Qué tanto vaya a ser el purgatorio? Pues depende de qué tanto tengamos en nosotros, en nuestro interior. Y hay algo curioso, en María Valtorta, el purgatorio de la mamá de María Valtorta, Jesús le da la oportunidad de verla y de platicar con ella. Perdón, y le dice algo que es interesante, porque María Valtorta le dice que al principio la veía con una cara muy rígida, muy dura y de un color grisáceo. Y entonces ella le dice, la mamá le dice que sí, que pasó mucho tiempo, muchos años, convenciéndose de que era justo el humillarse ante Dios. Eso se me hace algo muy, muy interesante. O sea, quiere decir que todavía ya después de haber pasado la prueba, de estar ya en el cielo, porque el purgatorio es la antesala del cielo, pero todavía existe esa resistencia hacia aceptar a Dios en plenitud de nuestra vida, ¿no? Y ya después le explica que tiene que ir pagando las penas morales de los apegos de las criaturas y luego las penas físicas. Pero en realidad lo que más trabajo le costó fue lo primero, la parte espiritual, ¿no? Así que bueno, depende de qué tanto podamos, qué tanto llevemos de lo nuestro al otro lado. Dice Silvia, ¿podría ahondar un poquito en el escrito 1637, párrafo 4? Bueno, aquí lo tenemos a la mano, o sea, creo que vale la pena nada más leerlo así rápido. Dice, para quien hace mi voluntad siempre es Navidad. En cuanto el alma entra en mi querer, yo quedo concebido en su acto. Conforme va cumpliendo su acto, yo desarrollo mi vida. Cuando lo termina, yo resurjo y el alma queda concebida en mí. Desarrolla su vida en la mía y resurge en mis mismos actos. ¿Qué es lo que está queriendo decir? O sea, es esta identidad, esta identificación, fundirse totalmente en la divina voluntad. Y como la divina voluntad contiene todos los actos de la divinidad, entre ellos los de Jesús aquí en la tierra, en el momento que entramos en el querer divino, en ese fundir nuestro acto en el acto divino, ese acto divino encierra todo en nosotros. ¿Y qué es lo que está encerrando? La vida de Jesús. O sea, queda concebido en nosotros. En cuanto yo me fundo en la divina voluntad, en ese momento Jesús queda concebido en ese acto. En la medida que lo voy desarrollando es como el alimento para él y ese se va creciendo, va desarrollando esa vida. Y en el momento que se termina el acto, o sea, en el momento en el que queda cumplido el acto, en ese momento cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que surge. Por lo tanto, Jesús que se iba concibiendo en mi acto, queda concebido queda ya formado como vida divina completa en ese acto. Y como ese acto es hecho por mí, con la divina voluntad, pero a final de cuentas hecho por mí, y es un acto divino,
En ese momento mi acto se inserta en el querer divino, en el acto único de Dios. Y entonces yo, criatura, quedo concebido en la vida divina, en el querer divino. Entonces es un mutuo darse. Él se concibe en mí, crece en mí, se desarrolla en mí y sale como vida ya divina. Y yo en el mismo momento me concibo en Él, crezco en Él y desarrollo mi vida divina, no humana, en la vida divina de Dios. O sea, creo que dice, desarrolla su vida en la mía y resurge en mis mismos actos. Se estaba refiriendo Luisa a las fiestas navideñas, por eso lo pone aquí como Navidad. Entonces la fiesta navideña es para las personas que viven de voluntad humana. Se recuerda una vez al año. Las fiestas que acabamos de pasar, o sea, la Pascua, o sea, todo lo que es este recuerdo de la Semana Santa, pues es para las personas que viven de voluntad humana. Pero en realidad para el alma que llega a vivir en la divina voluntad, toda la pasión de Jesús, junto con su muerte, su resurrección, es continuo. En cada acto se está desarrollando todo eso. Y la resurrección de Cristo se desarrolla en cada acto nuestro. Un acto hecho en mi divina voluntad es un acto que resurge a la vida divina, que resucita a la vida divina, y estamos llegando a la primera resurrección de las que nos habla San Juan en el Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que alcanzan la primera resurrección, porque la muerte ya no tendrá poder sobre de ellos. La segunda resurrección es la resurrección al final del mundo, cuando resucitan los cuerpos. Pero la primera es la importante, que es esta. Y esta, en la divina voluntad, es la verdadera resurrección, porque es una resurrección completa, total y absoluta en la vida divina, donde Dios y la criatura se funden y hacen una sola vida. Y ahora la vida divina es de la criatura y la criatura forma parte de la vida divina y se mueve y actúa en la vida divina. Dice Silvia, si Jesús moría por cada uno de nuestros actos y su divinidad los revivía, podríamos decir que la divina voluntad de nosotros resucitaba a cada acto y que estamos en acto de resucitar continuamente en virtud de la resurrección de Cristo. Exacto. O sea, Cristo es el primer acto de resurrección. Hecho el primer acto, o sea, todos los demás tenemos la posibilidad de resurgir, tenemos el derecho de poder resurgir si queremos. Entonces, cada acto que hagamos, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, es una resurrección de la vida divina en nosotros. Y estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús en su vida. Él le daba muerte al acto de la voluntad humana, el acto que había tomado sobre de él, de todos nosotros. Le daba muerte a ese acto y sobre ese acto ponía el acto de su voluntad humana unida a la voluntad divina de él, o sea, él mismo, y hacía resurgir una vida divina. Que esas son las deudas que nosotros tenemos con Dios. Esas son las deudas que el Padre Nuestro nos hablaba cuando decía perdona nuestras deudas. Se refería a estas deudas de vida divina que nosotros no podíamos pagar, porque todos los actos de la criatura fueron creados para darle vida a la vida divina en cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando el hombre se niega a llevar a cabo esto, ahí le está dando muerte en él, a la vida divina. Así que ahora el hombre le debe a la divinidad una vida divina por cada acto. Y esas son las deudas que teníamos, deudas que era imposible para el hombre pagar, porque nosotros no tenemos vida divina por nuestra.
Por lo tanto, tiene que venir Jesús a pagar. Él es el único que puede llegar a pagar, a saldar esta deuda. Y tiene que ser una muerte por cada acto humano. ¿Qué cantidad de muertes sufrió Jesús? Inimaginable. Nosotros nos condolemos, recordamos la muerte que sufrió el último día de su vida, y todas las demás las teníamos prácticamente ignoradas, no en el olvido, sino ignoradas. Pero ahora Jesús nos viene y nos dice, nos revela toda esta pasión interior que la misma divinidad es la que se le aplica. Lógico, no se la podía aplicar el ser humano. Somos incapaces, primero, de conocer el número de muertes necesarias para que se salde esa deuda. Una muerte por cada acto humano. Inimaginable. Y segundo, porque solamente la divinidad en él podía infringirle a su humanidad ese número innumerable de muertes. Y Jesús dice, todo aquel que dude de esto tiene que poner en duda el poder de mi voluntad, el poder de la divinidad. Mi voluntad puede hacer lo que quiere en el momento que quiere y puede multiplicar al infinito todas las cosas. Así que, bueno, este es el punto principal. Cada acto de nuestra vida es una resurrección, una pasión de Jesús en nosotros. No, olvidémonos de eso de celebrar una vez al año. Es continuado. La Navidad, la pasión, todo lo que Cristo hizo se renueva en cada acto nuestro. Dice Gabriela, en el volumen 1290, dice, muchas veces la hago morir, aún corporalmente, y después de nuevo la devuelvo a la vida, y el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo, y el vivir es su más grande martirio. ¿Cómo se podría entender ese paso de Jesús en el alma para hacer que viva en su divino querer? ¿Cómo se podría entender ese paso en nuestra alma? ¿Cómo se podría entender esa muerte corporal en nosotros? Hombre, es muy sencillo. O sea, Jesús nos dice que a veces tiene que llevar al alma al punto de la muerte. Una enfermedad grave, una operación, un desastre natural, un accidente. O sea, no es ficticio, es real. Dice, a veces es necesario llevar al alma al punto de la muerte para que se convenza y dice, es necesario tocar al hombre en su piel. Mientras el hombre no es tocado en la piel, o sea, en nuestro ser, difícilmente cambia. El Padre Dengo manda bendiciones para todos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Leticia. Dice Silvia, se comprende a la luz de los escritos de Luisa que el hombre es superior a los ángeles, pero en la Biblia se dice, poco inferior a los ángeles lo hiciste, refiriéndose al ser humano. Yo sé que por supuesto no se conocía nada de divina voluntad, ni siquiera de lo que Jesús vino a revelar, pero también sé que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede comprender este versículo? ¿Acaso como una instrucción gradual de nuestro Señor fue dando a través de los tiempos? Otra hipótesis que se me ocurrió a mí es que cuando Adán fue creado, él no tenía todos los actos de voluntad divina que podía cumplir a lo largo de toda su vida y por eso podía ser que fuera en ese momento inferior a los ángeles. Pero pues es una ocurrencia mía. Bueno, como ocurrencia está bien. Mire, el ser angélico es creado para servir. El ser angélico es un servidor. O sea, un servidor, un ser que está al servicio de Dios y debía estar al servicio de Dios en la criatura, en el ser humano. Por eso es que se rebela, por eso es que no quiere servir, porque pensó
que tenía que servir a un ser inferior a él. Si tomamos en cuenta que el hombre creado por Dios, no el hombre que somos ahorita, el hombre creado por Dios es el hombre que tenía vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Perdón, pero el ángel es infinitamente inferior al hombre creado por Dios. Porque el ángel no tiene vida divina. Para que el ángel hubiera podido tener vida divina, el verbo se debería de haber angelizado. Y eso es lo que Luzbel quería. Es en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda, está descrito muy, muy bien esto, ¿no? Esa envidia de Satanás de decir, no, tú no te puedes poner en un ser inferior a mí. Tú deberías de ponerte en mí. O sea, deberías de angelizarte y hacer tu vida en mí para formar vida divina junto contigo. O sea, es total y absolutamente imposible pensar que el hombre sea inferior al ángel. Ahora, ¿por qué lo dice la Biblia? No sé, no tengo una respuesta, pero me parece lógico pensar que puede ser cosa de ¿cómo se llama? De una enseñanza gradual, y para el hombre caído sí, el ángel es superior, definitivamente, pero para el hombre el creado es infinitamente superior, así que no creo que haya problema con eso. ¿Qué más podríamos decir en relación a esto? Simplemente yo le diría, el ángel está limitado. Lo que parece una superioridad en el ángel, que es su capacidad de entender todo en un solo instante, eso es inferioridad. Porque una vez entendido lo que Dios les quiso comunicar, ya no puede acceder a nuevos conocimientos. Y eso lo dice Jesús en el volumen 17, cuando dice, ¿por qué los ángeles son ángeles? O sea, ¿por qué los ángeles tienen su categoría? Y Jesús nos dice que depende del número de extensiones de conocimiento de su voluntad, lo que los fue colocando en los diferentes coros. A quienes les dio una extensión de conocimiento y son ángeles. A quienes les dio 9 extensiones de conocimiento de su voluntad y son los arcángeles, los serafines y los querubines. Bueno, pero son 9 extensiones de conocimiento de su voluntad. Podríamos ponerlo como 9 verdades. Ahora yo pregunto, ¿a cuántas verdades el hombre puede acceder? Infinitas. Y como no estamos sujetos a nada más lo que se nos da, sino que tenemos la libertad de poder ir conociendo más, e irlo asimilando a nosotros, en esa inferioridad aparente está la superioridad del hombre. Porque nosotros podemos alcanzar alturas que los serafines y los querubines ni siquiera sueñan. ¿Sí? Así que yo creo que prácticamente necesitamos hacer una extensión de conocimiento. Y si me pregunta el por qué se dice eso, yo le diría, podría ser, como dijimos, una pedagogía divina que va enseñando al hombre poco a poco, que podría estar basada en el hombre caído, totalmente de acuerdo, pero también podría ser que esa parte es del hombre, no tanto revelado. Dice Lucio, ¿cómo la persona sabe si está en la divina voluntad? Pues la intención, o sea, acordémonos que la intención es el alma de la acción. En el momento que yo conozco, que yo anhelo, que yo amo, que yo pongo mi mejor esfuerzo por vivir en la divina voluntad, Jesús dice, ahí está hecho. Ahora,
debo de entender que para que sea una realidad, debo empezar a sentir en mí los efectos del vivir en la divina voluntad. Y los primeros efectos son la paz interior, la inmutabilidad, o sea, el no cambiar jamás, sino siempre dirigidos hacia lo mismo. Esa sensación de unidad con el Señor y sobre todo el amor que se va teniendo cada vez más a todo lo que es de Él, a su iglesia, a su presencia en la Eucaristía, a amar más a María, en fin. O sea, eso se va sintiendo poco a poco. ¿Qué tanto alcancemos a sentir es que tanto hemos vivido, estamos profundizando? Jesús dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo vaya adentrándome en la vida de esta voluntad, sentiré que estoy haciendo lo mismo que hacía Jesús, con mis actos logrando los mismos efectos que lograba Jesús. Listo. Dice Milagro, si el María Valtorta en la última cena Jesús dice que Judas es el diablo, mi pregunta es, si al diablo le servía que Jesús fuera crucificado. Si al diablo le servía que fuera crucificado Jesús. Bueno, eso es lo que el diablo quería, o sea, quería denigrarlo, quería eliminarlo, quería desaparecerlo de este mundo. Punto. Ahora, la muerte en cruz, esto es importante entender. La muerte en cruz es por necesidad. Cuando el hombre fue creado, las dos voluntades del hombre y la divina iban unidas, o sea, fundidas juntas. Cuando el hombre se sale, lo que hace es se cruza a la voluntad divina y le da muerte. ¿Muerte en qué? En una cruz. Ahora llega Jesús y tiene que hacer lo contrario. Tiene que, a la voluntad humana, tiene que cruzarle la voluntad divina para poder rehacer todos los actos. Por eso es que como el símbolo de toda esta actividad interior es la cruz, ¿sí? O sea, pero que el diablo le sirva a Dios, que el diablo le sirva, bueno, de alguna manera sí, pero no voluntariamente. No es que Dios le diga, a ver, incita a esto, sino que deja la libertad, pero el demonio usa a sus secuaces, a sus seguidores, para llevar a cabo el plan de Dios. Dice Mirna, ¿cómo sería vivir en esta vida una vez alcanzada la primera resurrección, sin necesidad de fe ni de esperanza, únicamente con el amor? ¿Cómo sería? Vida de cielo. Que eso es lo que Jesús quiere y le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? Si el alma entra en este punto de unión con Dios, la fe, que sería que creer en Dios, perdón, pero pues ya lo tenemos y lo tenemos como vida propia. La esperanza de alcanzar eso, pues ya no, ya se hizo realidad. Sabemos que esa esperanza es a través de Jesús y que Jesús es el que lo hizo realidad. Bueno, sí, pero ya no tengo esperanza, ya vivo la divina voluntad. Y quizá tenga ciertas dudas, ciertas, a veces, ¿cómo diríamos? Como recaídas de voluntad humana, igual que Luisa, en donde digamos, Señor, realmente vivo, yo quiero vivir, no me dejes salir, pero ya lo tengo. O sea, y lo único que queda es el amor que crecerá continuamente en nosotros para hacer cada vez más gloriosa y más refulgente esa vida que Él nos da, ¿no? Dice Esther, si Jesús fue 2 veces a buscar ayuda en Getsemaní, me imagino. Dice, esto es paralelo a que ya vino y lo crucificamos.
La segunda venida nos encontrará dormidos. ¿Cómo mantenerse despierto en divina voluntad? No quiero estar ciego y dormido. ¿Qué hacer? En la divina voluntad no se puede estar dormido. O sea, a veces tenemos mucha dificultad, voy a decirlo así, para lograr captar qué es vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es prácticamente vivir la vida divina en nosotros. La divina voluntad que contiene todas las obras de Dios, que contiene todos los atributos de Dios, todo lo que Él es. En el momento que se vuelve vida mía, yo actúo conforme a esa divina voluntad. Y esa divina voluntad no se podría dormir, no podría dejar desamparado a Jesús. ¿Por qué los apóstoles se duermen? Porque están sujetos a su voluntad humana, al cansancio, a las debilidades, en fin. Están sujetos un poquito a la incredulidad, o sea, todavía no les quedaba muy en claro todo lo que tenía que pasar. Y la parte, o sea, esa, bueno, vamos a dejarlo así, esa debilidad que tenemos. Jesús va en búsqueda de ellos y los encuentra dormidos, cansados, en fin. Los despierta, les pide ayuda y se regresa a orar. Los apóstoles no se vencen a sí mismos, sino quedan inmersos nuevamente en su voluntad, una voluntad débil que los lleva a hacer lo que quizá no querían hacer, que es el abandonar a Jesús, porque eso es abandonarlo, no orar junto con Jesús, no apoyarlo en esto. Y en ese momento, bueno, ese es ellos. Nosotros, o sea, yo creo que lo de ellos debe quedar como algo, como un símbolo. Pero ahora vamos a nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos dejado? ¿Cuántas veces nos ha encontrado dormidos? ¿Cuántas veces Jesús ha venido arrastrándose, buscando ayuda, el moribundo a nosotros? Y ni en cuenta, ni siquiera nos hemos dado cuenta de él. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque vivimos inmersos en nuestra voluntad, que está ocupada en otras cosas, o está cansada, o está queriendo hacer algo diferente a acompañar a Jesús. Pero ¿qué pasaría si ahora yo tengo la divina voluntad en mí? ¿Podré dejar a Jesús? Definitivamente es imposible. Si vivo en la divina voluntad es imposible. Porque esa voluntad es la que contiene Jesús, la contengo yo, estamos unidos, no lo puedo dejar. No puedo abandonarlo, no puedo no acompañarlo, no puedo no estar en donde Él está. Así que no se preocupe, viviendo en la divina voluntad es imposible que dejemos solos a Jesús, porque adquirimos ese don inapreciable que es la inseparabilidad con Él. Dice Johanita, para los que queremos vivir en la divina voluntad, cuando nos salimos o hacemos nuestra voluntad humana, ¿cómo es tan fuerte la promesa del Señor de que una vez que nos decidamos es difícil de salir? Él permite ver y sentir el horror de estar sin Él, es decir, de ver y sentir el infierno. Experimenté esa situación y aunque sentí miedo y sufrimiento indecible, creo que Dios lo permitió para que no lo hiciera más. Esa sería la posible explicación de lo sucedido. Sí, hay una lectura donde lo explica perfectamente así como usted lo está diciendo. Dice Jesús que a las almas que lo aman, a veces permite la culpa en esas almas para enternecerse de ellas y llevarlas a hacer cosas mayores para Él. Debemos entender que es cuando ese alejarnos desemboca en un pecado, debemos entender que no estamos en la divina voluntad, pero Jesús permite que caigamos en eso para enternecerse de nosotros y para llevarnos a hacer cosas mayores.
Una vez que llegáramos a la divina voluntad, definitivamente eso no pasaría, nunca llegaríamos al pecado. Podríamos pasar por una etapa de obscuridad, de alejamiento de él, permitido por él, provocado por él, para hacernos, para probarnos, para irnos fortaleciendo dentro de esta divina voluntad, pero nunca llegaríamos al punto del pecado. Dice Teresa, ¿cómo es que la Virgen María les mostró a los pastorcitos en Fátima que las almas caían al infierno como las hojas de los árboles caen en otoño? No dudo para nada lo de la última pesca, pero la verdad es que si el alma no está caminando en Dios, seguirá sintiéndose atraída a aquello que le gusta, vicios y mundanidad. Conozco personas de 90 y tantos a las cuales no les interesa prepararse para morir, no quieren oír nada de confesarse y vivir en gracia. Y si no han querido tener un encuentro con Cristo y mucho menos vivir en la divina voluntad, ¿cómo aceptarían irse con Jesús si no lo conocen por su propia negligencia? Jesús en la oración del huerto pidió que pasara de él ese cáliz, el cáliz de ver que las almas rechazarían todos los bienes de su sacrificio. Tiene usted toda la razón, menos en una cosa. Se le olvida que en el punto ese de la muerte, Jesús va a hacer que el alma vea las cosas como las ve Él, o sea, no como las vemos nosotros. Yo ahorita puedo rechazar a Dios por el tipo de vida que haya llevado, por lo que usted quiera, porque soy necio, porque soy obstinado, en fin. Pero todo lo veo, todo lo analizo desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Para mí Dios no existe, para mí Dios no es real, para mí es un mito, en fin, y yo vivo como yo quiera. Bueno, pero en el momento de entrar en ese encuentro con Jesús, Jesús nos dice que nos va a enseñar todo lo que Dios ha hecho, o sea, todo el bien. Nos va a enseñar todo el mal, lo que la voluntad humana ha hecho. Y luego nos va a rodear de amor, cosa que esas almas nunca han tenido amor. Han tenido amor humano, pero el amor humano no se compara en lo más mínimo con el amor divino. O sea, el amor humano es de sentimiento, el amor humano es de palabra, y ahora lo hemos degradado a tal magnitud que ahora el amor humano es un acto, y un acto de sensualidad. Perdón, pero eso no es amor humano. El amor divino es otra cosa totalmente diferente. Entonces nos rodea de amor, nos rodea de Él, se pone Él en el alma. Y luego le hace ver las cosas como las ve Él. Y ahí es cuando le pregunta. En ese momento aquella alma se enfrenta a una realidad que nunca había querido entender, a la cual nunca se había querido enfrentar. No niego que habrá almas que digan no quiero. Perfecto, no es problema. Pero yo creo que muchas, al estar enfrente a aquello, van a decir, sí, perdón, Señor, me equivoqué, quiero. Que la Virgen haya hecho esta visión, les haya concedido esta visión a estos niños, también es una realidad, o sea, que se condenan. No puedo decir lo contrario, pero no en la magnitud que parecería ser. Ahorita, en estos momentos, en nuestra sociedad, yo creo que mucha de la población, me atrevería a decir que más del 70-80%, se condenarían. Porque hemos llevado en nuestras creencias, nuestros principios morales, religiosos, civiles, todo, los hemos llevado al punto del vicio. Ahora aceptamos como como virtud los vicios. Ahora aplaudimos el asesinato, aplaudimos todo lo que va contra natura.
Aplaudimos todo lo que es pecado. O sea, y lo aplaudimos y lo expresamos como un movimiento de liberación, de cultura, de progreso. Perdón, pero estamos viviendo en un mundo donde todo mundo se condenaría. Y entonces la pregunta es, ¿el sacrificio de Jesús habrá sido inútil para tantos? ¿Habrá sido inútil? Yo entiendo que incluso en las palabras de la consagración, o sea, cuando el vino dice, y por muchos, no por todos, por muchos. Efectivamente, o sea, habrá muchos que digan que no, pero yo tengo la convicción de que la gran mayoría va a decir que sí. Dice Trinidad, perdón, pero ¿cómo me uno a su humanidad y a su divinidad y su voluntad para que Él se comulgue? Bueno, dice Jesús, fúndete en mi humanidad. Lo primero que necesitamos entender es que la palabra fundirse se usa desde la divina voluntad, no la puedo usar desde mi voluntad humana. Entonces, desde la voluntad divina yo digo, me fundo en la humanidad de Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir? Que me fundo y tomo como míos todos los actos que llevó a cabo la humanidad de Jesús en este mundo. Y todo lo que Él hizo aquí, lo tengo ahora como propio para entregárselo a Él en el momento de la comunión. Me fundo en lo que hizo tu divinidad. ¿Qué hizo la divinidad? O sea, transformó aquellos actos que la voluntad, bueno, primero, ¿qué hizo la voluntad? Transforma todos los actos humanos, los transforma en divinos y los entrega como reparación ante la majestad suprema. Y luego, ¿qué hace la divinidad? Toma esos actos y los incorpora en ella, los incorpora en su misma vida, y ahí en ese momento la criatura y todos sus actos quedan prácticamente fundidos en la vida divina. Todo eso es lo que le podemos dar. ¿Cómo lo hago? Con la intención, pero siempre y cuando viva en la divina voluntad. Si no vivo en la divina voluntad, esto queda como simples palabras, simple intención, pero nunca se lleva a cabo como acción. Dice Marina, Dios creó a los animales igual que al hombre, de barro. Ahora sí me hizo una buena pregunta. En primera, todos los animales y todos los seres aparecen por la orden de Dios. Dios no los forma. Lo más probable es que sí, la palabra de Dios se haya tomado de la tierra, o sea, porque todos tenemos los mismos elementos, y la criatura vegetal, mineral o animal aparece, pero aparece ya viva. O sea, es el producto de una orden de Dios. En el hombre, la gran diferencia es que Dios forma al hombre, hace al hombre y dice, hagamos al hombre. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, y con sus mismas manos lo hizo. O sea, nos está dando a entender que Dios es el artífice de nuestra humanidad. Es lo que podríamos decir, no es producto de una orden de Dios, sino es producto de una acción de Dios. Y la vida del hombre no es producto de esa orden tampoco, sino es producto de ese insuflo de Dios en el hombre. Dice Rodrigo, ¿por qué Luisa puede aliviar las penas y amarguras de Jesús? Por lo mismo, porque teniendo su voluntad le puede ofrecer todos los actos que toda la humanidad debería de haber hecho para él. Entonces, todo lo que él está haciendo para el Padre, para reparar al Padre por todo lo que nosotros no hemos hecho, ahora la criatura lo hace para reparar a Jesús por lo que él hizo por nosotros.
Dice Leticia, en el volumen 18 habla Jesús del santificador y los significantes han ser los santificantes. Santificante. ¿Quiénes son los segundos? Todos los que hemos recibido la acción del Espíritu Santo. Dice, también en el volumen 18 habla del orden de la gracia. No entiendo bien eso. El orden de los sacramentos, o sea, habla de fundirnos en el que a lo que hace Luisa, de fundirse y acompañar y participar en los actos de la divinidad. Le dice Jesús que es necesario agregar esta otra parte de fundirse y en todos los actos que el Espíritu Santo lleva a cabo en los sacramentos. Dice Consuelo, tengo 5 años haciendo las horas de la pasión y últimamente he sentido el llamado de Dios a vivir en la divina voluntad, pero me pregunto por qué a mí si soy una pecadora. Esa es una pregunta que usted no se debe hacer. ¿Por qué a usted? Porque Dios lo quiere, porque Dios piensa que Dios tiene confianza en usted, de que usted puede llegar a vivir en esto. No se pregunte eso, simplemente pregúntese si está dispuesta o no a seguir esa inclinación de Dios. Esto es como una vocación religiosa, un sacerdote, una religiosa que de repente siente en la vocación. Y si se pregunta, ¿y por qué yo? Pues bueno, porque Dios así lo quiere, porque Dios escoge a las almas y Dios tiene, no podría decir predilección, pero tiene sus ojos fijos en una persona que sabe que le puede contestar, que le puede responder adecuadamente. Dice Magdalena, ¿cómo vivir la divina misericordia en divina voluntad? A ver, Alejandro. Pues en la divina voluntad están todos los atributos de Jesús, ¿no? Así es. La misericordia es uno de los tantos atributos de Dios. ¿Cómo se vive la misericordia de Dios en la divina voluntad? Se vive como un atributo de la propia persona, porque la divina voluntad está en ella y esa misericordia sale de esa fuente que es la divina voluntad. Dice Silvia, cuando Jesús dice, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, podemos decir que como hombre vencía las inclinaciones de todas las voluntades humanas de todos nosotros y le daba vida en todos los actos a la divina voluntad, pero que también como Dios sentía la repugnancia de todos los vicios y pecados de toda la humanidad, sintiendo la terrible agonía de la divina voluntad en todos nosotros. ¿Se puede decir de esta manera, doctor? Hay varias, ¿cómo diríamos? Son varias las motivaciones de estas palabras, pero la que debemos tener más en cuenta es Jesús toma sobre de Él nuestra vida y Él está haciendo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho, sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, pedir lo que nosotros deberíamos de haber pedido. Cuando Él dice esto en el huerto, Él se pone a la cabeza de toda la familia humana. No es un grito que salga de Él, sino es un grito que sale de la familia humana y pidiéndole al Padre que ya no se haga más mi voluntad, sino la de Él. Entonces, es el grito que nosotros deberíamos de tomar, deberíamos de esgrimir como un estandarte de unirnos al grito de Jesús, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad humana, obrante en mí. Y tener como baluarte el grito de Jesús, que es el que le da valor y le da mérito a ese grito que yo debería de dar. Dice Leticia, ¿recuerda en qué volumen Jesús le dice a Luisa, no te quedes en ti? ¿Y por qué se lo dice? El volumen no lo recuerdo, no tengo ahorita memoria de eso. Sí recuerdo estas palabras
y las dice en varias ocasiones. O sea, eso de no te quedes en ti, no te quedes en tu voluntad, no te quedes en tus deseos, en tus acciones, en tus motivaciones. Brinca a la mía, da el brinco, da el salto a la mía. Nada más. Dice Leticia, en María Valtorta, Jesús en una cueva oró y rogó al Padre por Judas. Nosotros también podemos orar y rogar al Padre por alguien en especial y al mismo tiempo por todos. Sí, Jesús le admite que, sobre todo por agradecimiento, que se lo dice a Luisa, o sea, podemos pedir por alguien en especial. Pero, ¿qué pedir? O sea, ese es el punto. No vamos a pedir la salud, no vamos a pedir el trabajo, no vamos a pedir nada de lo que acostumbramos. Vamos a pedir el reino para esa criatura. Porque pidiendo el reino, se le está pidiendo todo lo que el reino contiene, que es Dios mismo. Pero no quedarnos en esa criatura, sino de ahí extenderlo a toda la familia humana. Dice María, ¿cómo puedo hacer a un lado mi voluntad para vivir en la divina voluntad? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer? No me queda claro. Es que, perdón, esto no es de una respuesta así tan sencilla. Esto es algo que necesitamos ir poco a poco analizando, practicando, y para eso está el volumen 1. Todo el volumen 1 es la enseñanza del cómo dejar nuestra voluntad. Ahorita yo le puedo decir, mire, las intenciones de que todo lo haga en Jesús, el ven Jesús a hacer esto en mí, ven Jesús a caminar en mí, ven Jesús a comer en mí. Esos son pequeños ejercicios que Jesús le va poniendo a Luisa para ir haciendo que ella se olvide de su propia voluntad. Está bien, no hay problema, pero no es así tan fácil. No es nada más decirlo, sino es el llevarlo a nosotros, a nuestro interior, y poderlo poner como un acto, como algo que pase como naturaleza nuestra. Pero para eso necesitamos leer. No se trata de responder una pregunta, se trata de que usted analice, profundice en ese tenor y se adentre y le pida la asistencia a Jesús y a la misma divina voluntad para que poco a poco se vaya abriendo en su mente esa ¿cómo diríamos? Esa luz para entender qué quiere decir esto, ¿sí? Se terminaron las preguntas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que haya quedado más o menos resueltas sus dudas, sus interrogantes, y agradecerle a Alejandro el que haya compartido con nosotros el programa, y nos vemos en el próximo. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios.